Entonces, se ofrece la palabra. ¿Alguien quiere decir algo o responder a algo que se ha dicho? Eugene, representando la voz de nuestros participantes virtuales. Estamos debatiendo entre nosotros Kenia, India y Holanda. Es muy importante e interesante ver. Una de las preguntas que tienen es, ¿podemos tener un poco más de debate sobre cuáles son los actores principales? En China el gobierno nacional ha desempeñado un papel importante. George mencionó el papel positivo de los gobiernos. ¿Cuál es el papel de las ONGs también? Hay muchas personas que hablan de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Y esto es diferente para las diferentes regiones. La idea, por ejemplo, las ONGs. ¿Qué es lo que deberían hacer ellos? Si podemos saber un poco más de eso, por favor. Bien, ¿quién quiere responder a esto? ¿George? Debido a que yo vengo de un movimiento social, yo diría que los principales actores debieran ser el movimiento social mismo. Por supuesto, hay un papel que la ONG tiene que jugar y es apoyar las luchas que tenemos los movimientos sociales en terreno. Si la ONG tiene la misma visión, no hay duda entonces que el movimiento social puede obtener un apoyo total de las ONGs y en muchos casos podemos ver en muchas partes del mundo también muchas ONGs que están haciendo eso. Así que después del gobierno nosotros tenemos un gran papel que jugar y si no estamos comenzándolo ahí, nadie va a hablar a nombre nuestro. Mencionas un papel importante en realidad y me sorprende reaccionar automáticamente al pensar de que las organizaciones, ya sea gobierno o ONGs, pueden ayudar a resolver el problema. Si vemos lo que está pasando en el mundo hoy, el papel de los medios sociales, hemos visto la primavera árabe, podemos ver tal vez analogías similares para la concientización rural, cómo movilizamos la identity de los jóvenes, la identidad de los jóvenes, utilizando las tecnologías de la comunicación que tenemos hoy. Medios sociales ICT, para mejorar la percepción y crear también la participación de la juventud rural en los diferentes rurales. No tanto el uso de los medios sociales y la juventud, pero la inclusión del gobierno local en todos estos programas. Hemos comenzado una iniciativa que se llama la Plataforma de los Jóvenes Consejeros, es decir, darle una voz a los jóvenes en las municipalidades, en los consejos locales, les hace un proceso de decisión más formulado alrededor de cuestiones que son importantes para los jóvenes. Así que creo yo, por lo tanto, que uno de los interlocutores claves en nosotros debieran ser también los consejos municipales, incluyendo a la juventud. Una adición interesante. ¿Tú querías responder con respecto a los medios sociales? Creo que a menudo se dice que los medios sociales desempeñan un papel clave y que fue obvia en la primavera árabe, pero debemos tener en mente que cuando vamos a los pueblos y villas de la África subsahariana no tienen internet, no tienen ni siquiera, muchas veces ni siquiera tienen teléfono. Muchas veces hablamos de los móviles, los celulares, utilizándolo para el marketing, etcétera, pero cuando van a los pueblos de ese tipo no hay nada. Así que ICT puede ser importante, la CIT, mejor dicho, las técnicas de la comunicación, pues es muy importante, pero en ciertas regiones es diferente. Creo que es diferente en América Latina y también en el norte de África, pero incluso en el Magreb. La primavera árabe, por supuesto, fue producida por los jóvenes, pero los jóvenes en las ciudades, no en las áreas rurales. Así que entiéndase bien esto. Esto es importante, por supuesto, para considerar a ambos elementos. Eso es todo. Si puedo reaccionar a esto, mi punto no era tanto de que la tecnología permita el cambio, porque los fundamentales que crean el cambio son más profundos que ello.
los aspectos fundamentales. Es el proceso, uno podría decir, de comunicaciones modernas o postmodernistas, si se quiere. Hay muy pocos académicos que están analizando este proceso bien. Una excepción es el director de la Escuela Londinense de Económicas, quien hizo un excelente análisis en lo que llama él que la comunicación 3.0 en vez de 0.3, que es mucho más jerárquica, más institucional. Y sabemos lo que es el desarrollo institucional, es lento. Las soluciones no se pueden reinventar con el ritmo necesario para mantener la velocidad de los dramáticos cambios del mundo con cuestiones dramáticas. La comunicación 2.0 se hace más común ahora, basada en la reacción de la población local. Esto va por buen camino, pero si pasamos a 3.0, esto ya no es solo basado en hechos, sino que también en valores. Trata exactamente con los mismos puntos que acabas de mencionar en tu presentación. Se trata de la esencia más profunda de la identidad, de ser, de confiar, de tener orgullo en la cultura. Y desafortunadamente hemos hecho, en los últimos 50 años, hemos hecho lo mejor posible para reducir esto en el sustento rural. Y es importante recapturarlo, traerlo de vuelta. Uno de ustedes mencionó algo con respecto a las crisis, lo que la crisis trajo en Asia, en países como Indonesia, que fue el último país afectado, pero tuvo un enorme impacto en la reversión de la inmigración revertida de vuelta a los pueblos. Un proceso muy doloroso en realidad para muchos. Y esto es lo que nos debiéramos centrar. ¿Cómo podemos permitir el retorno a las áreas rurales con más oportunidades? ¿Y cómo los mantenemos ahí? Más importante aún. Y es más importante con respecto a los valores culturales, ceremoniales, si se quiere, que los económicos. Yo soy economista, pero esta no es la solución. Yo soy Bill Volley de IID. Yo tengo una pregunta para el grupo en su totalidad. Jóvenes y organizaciones productoras o rurales. En el documento chino hay un comentario de que los jóvenes tienen un nivel inferior de respeto e interés del que tendrían sus padres. Escuchamos lo mismo de otras áreas del mundo, donde las cooperativas se ven como una organización de viejos. Yo quiero saber realmente si esto es debido a que tienen una actitud más impaciente empresarial de los jóvenes, o por la falta de voz que tienen en aquellas organizaciones, o porque son pluriactivos. Si tienes un sustento pluriactivo y una organización monoactiva, entonces, por supuesto, te vas a sentir totalmente desubicado. Y me pregunto si podemos tal vez recibir opiniones al respecto. Bien, ¿quién quisiera? ¿Hay alguien de la audiencia que quisiera responder a esto? Yo creo que los contextos varían de país en país. En algunos, los jóvenes vuelven a estas realidades porque su voz no ha sido escuchada. Como Philip explicó en el caso de Togo, en los foros y en las políticas, en la formulación, los espacios donde se formaliza política, no hay espacio para los jóvenes. Cuando uno va a esa realidad, a menudo los jóvenes se sienten desmotivados para ser parte de esa iniciativa. En muchos países donde el sector organizado para la juventud no existe, incluso en algunos países europeos, por ejemplo, hay consejos de la juventud a nivel nacional, pero ¿son ellos los que toman el liderazgo? No, es este consejo el que toma el liderazgo y no la juventud rural. ¿Dónde está el espacio para ellos? Para discutir incluso
con respecto a las cuestiones del desarrollo, que no son solo para las áreas urbanas o rurales, es para todo el país. Y el desarrollo de la juventud, igual, para la juventud de todo el país, no solo para la juventud urbana. La falta de participación, la falta de organización en este contexto es el principal desafío en la mayoría de los países. Yo sé que hay algunas organizaciones, pocas organizaciones en el mundo que están trabajando con cooperativas, con organizaciones de productores. Estoy viendo yo a Fridays for Future y Agiterra. Quisiera saber vuestra opinión, comenzando con Fridays for Future. Un poco la pregunta de Bill, lo que vemos con los cafeteros en Perú. Cuando yo tenía 20 años, jamás me imaginé de ir a una organización donde mi padre estaba ahí. Había una diferencia intergeneracional, pero a menudo, cuando eres joven, que te estás formando como tu padre. Y esto tiene mucho que ver con la propiedad de la tierra. Si estás en la agricultura y no se te permite tener poder de decisión en la tierra, es una cuestión de poder. No es solo una cuestión intergeneracional, sino que también la cuestión de posesión. ¿Qué es mío? Pero creo que es una cuestión complicada. Y en lo que se tiene que invertirse es lo que decías tú, ¿no? Que si tienes más actividades, si eres pluriactivista, te quieres vincular con una organización que es solamente monoproductiva. Y Yours de Agiterra. Gracias, Carl. Quería reaccionar a algunos previos oradores que han hablado antes de Bill. Yo no estoy seguro si tengo los datos que muestran que, de hecho, la juventud es menos organizada que las organizaciones de más edad. No sé si podría serlo. Tal vez en cierto caso podría, si estamos hablando de China o si es un fenómeno global. Si es verdad, bueno, yo podría imaginarme de varias explicaciones, pero la que se aplica más a la sociedad occidental es que estamos siendo cada vez más individualistas en Europa Occidental, por ejemplo. Tendemos a pertenecer menos a organizaciones que la generación anterior, y si esto está ocurriendo en los países en desarrollo, podría ser, la verdad es que no sé. No puedo confirmarlo de mi propia experiencia, pero si es verdad, tal vez tiene que ver con, nos guste o no, con muchas organizaciones todavía tienen organizaciones de productores todavía tienen dificultad para mostrar a los miembros lo que los miembros pueden traer, qué beneficios puede traer la afiliación a ellos. Una organización que tiene muchas organizaciones, obviamente, si los beneficios no son tangibles a ciertos sectores de la población, como la juventud, por ejemplo, esto presenta un desafío para poder atraerles. Si uno ve las necesidades o los beneficios de ser un miembro. Las generaciones antiguas ya son miembros, pero la nueva generación, las jóvenes, cuestiona estas cosas. Y tal vez esto es parte de lo que está ocurriendo ahí, pero no sé, es solamente una posición. Con respecto a la otra cuestión, con respecto a los puntos del punto 1, 2.1, 1.0, 2.0, 3.0. Tomás mencionó esto, no sabía tu nombre. No sé si lo mencionaste tú como la importancia de los medios sociales y nuevas formas de conexión como complemento a las organizaciones existentes, específicamente las organizaciones de afiliados, etcétera, como Millark con Fernández. En la última parte no estaría de acuerdo. En el primer caso sí, tiene razón. Sí, las nuevas formas de comunicación pueden efectivamente contribuir bastante a mejorar la fortaleza de una afiliación desde abajo hacia arriba, porque frecuentemente en los países en desarrollo es un gran problema para la organización la comunicación entre la cabeza y la base. Y estas nuevas formas de comunicación pueden permitir crear este puente, ayudar a promover la cohesión. Esto es muy importante, sí. Porque es la forma
porque esta es la forma en que las organizaciones de hecho podrán hablar más por cuenta propia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, gracias. Bien, veo que hay varias personas que quieren decir algo, pero quisiera sugerir que tengamos 3 más. You y tú y Felicity, y de ahí cerramos, ¿sí? El debate. Soy Miriam Hosselman de O Sophie o algo así. Y para añadir a los comentarios de Freddy Highlander, creo que es en parte los requisitos para afiliarse a la cooperativa. Estamos hablando de educación, de tierra, para poder, es decir, si tienen una cantidad X de árboles, creo que hay una investigación sobre el café similar, pero también se trata de abrir la voz en reuniones, de hecho, saber expresarse en reuniones. Y si estamos trabajando en el foro de la familiar y no somos un miembro oficial, también las posibilidades son más limitadas en ese caso. Para responder primero a la pregunta, sí, por supuesto, debiera ser el medio social, al primer factor de los dos que mencionaste tú. Y segundo, lo que dijo Felicity Proctor sobre la necesidad de tener una visión a largo plazo, o incluso mejor, la capacidad de crear una visión desde abajo hacia arriba. Estos procesos son raros en el mundo. Y hay un excelente ejemplo en Indonesia, que fue una iniciativa de casi 3.0 de partida de abajo hacia arriba. Lo que creo yo es que cuando hablamos de alimentos y rural, hablamos también de alimentos en ciudades. Personas visionarias como Caroline Steele en el Reino Unido, un arquitecto urbano que comprendía perfectamente que incluso en las ciudades se puede producir alimentos. Y en este país, en Holanda, tenemos un líder global casi sin competencia sobre conocimiento de cómo hacerlo en ciudades. Y lo que sería una idea muy intrigante sería una alternativa, no tanto una visión competitiva, sino que alternativa con respecto de cómo traer esos valores e identidad al terreno rural, utilizando esos nuevos medios para pensar en nuevos conceptos, no solo conceptos comerciales o empresariales, sino que también conceptos de identidad. Y esto podría hacerse con el análisis de visión y que los llevará a la larga al marco a largo plazo que parecemos buscar. Muchas gracias, un comentario de mucha utilidad, pero quería volver yo a lo de la cooperativa y las organizaciones de agricultura. Es importante diferenciar entre los diferentes tipos de estructuras porque usamos los términos generales. Las organizaciones de agricultores son grupos de presión que pueden atraer un grupo más amplio de personas que incluye también la juventud, y de hecho Kenia tiene un grupo juvenil no directamente involucrado con la agricultura, sino que con servicios agrícolas. Cuando hablamos de cooperativas, ellos están involucrados en la parte económica, la venta de productos a una afiliación, y ahí ya entramos en otras cosas, por ejemplo el representante de la familia, cuestiones de edad, etcétera. Pero yo diría que en el área, en África subsahariana y también en China meridional en Asia, India Meridional, Asia Meridional en China, ahí están involucrados en el marketing de producción orientado por los miembros. Y estos son en términos relativos pequeños, lo que exige la interrogante de qué tan pequeños debieran ser los pequeños agricultores en áreas rurales agregados en diferentes cadenas de mercados, ya sea que sean cooperativas, tal vez como estructura correcta, o donde necesitemos diferentes modelos comerciales que vinculen a los pequeños agricultores a intermediarios en la cadena de valores. Y sí, ¿y cómo se puede construir esto? Y yo desafiaría, tal vez, la nueva alianza sobre la seguridad
nutritiva que se acordó con el acuerdo de los G20 en África, ni siquiera se mencionó una vez la palabra juventud, y muy poco en organizaciones de agricultores y muy poco en capacidad y desarrollo empresariales. Tal vez este es realmente el punto de entrada para aquellos protagonistas del sector privado, para permitir nuevos modelos que estimulen la participación de los jóvenes en la agricultura en nuevas formas como empresarios. Bien, gracias. George me pidió que le diera una vez más rápidamente la palabra, así que tú eres el único antes de darle la palabra a Bill. Gracias por ello. Simplemente quería decir una cosa importante. No sé si es más importante en el contexto europeo, pero en el contexto de donde vengo es más bien para reflexión. Es el interés de los gobiernos con relación al gobierno en la agricultura. No vemos currículos educacionales que encajen en la realidad, donde los jóvenes puedan tener una motivación y que haya una posibilidad como parte de la cultura, de participación en la cultura, como parte de la dinámica de negocio o comercial, cualquiera sea, no encaja el currículum con la realidad. Este es un área que también fue resaltada por muchos de nuestros jóvenes en nuestros proyectos, donde en muchos países, especialmente en el sur, el currículo sobre carreras agrícolas es muy débil, especialmente el sistema educacional no ayuda a los jóvenes a sostener sus vidas en la realidad rural. Y esto debiera, por supuesto, ser un punto que debiéramos discutir con los legisladores, si fuera así, por ejemplo, participando de la educación. Con la educación hay que partir. En la mayoría de los casos, incluso para las políticas de la juventud, para comenzar a ayudarles, es salud y educación, pero en el sector educacional, en nuestra realidad, está mucho más centrado en la informática, en el desarrollo industrial, todo este tipo de cosas. Si hay un enfoque, en este caso, con relación a la agricultura, podría cambiarse. Y lo que tú dijiste, Tomás, la necesidad de tener más conocimientos sobre de dónde vienen los alimentos, para que la gente comience a darse cuenta que la raíz y raíces del alimento normalmente lo apreciarían más. Bien, muchas gracias. Bien, creo que esta segunda ronda del debate nos ha entregado a todos muchas ideas respecto de lo que se puede hacer, lo que está ocurriendo ahora con respecto a apoyos innovadores. Y esto, creo yo, nos lleva, Bill, a la pregunta de qué significa todo esto para los legisladores, para los gobiernos, para las agencias de desarrollo, para el sector privado. ¿Puedes brevemente resumir cuál es tu percepción sobre las cuestiones claves para los legisladores? Probablemente no. Pero encontré esto provocador. Efectivamente, yo mismo me veo realmente provocado con este último debate de nuestra serie de 6 seminarios. Yo quiero encomendar tanto a los autores de las dos ponencias como a los otros panelistas por extraordinariamente interesante par de horas que hemos pasado. Hemos escuchado algunos de los problemas que tenemos aquí. Uno de ellos es la falta de evidencia. Felicity tiene razón en mencionar el hecho de que sabemos de los datos actuales que estamos trabajando a ciegas muy a menudo en esta área. Y no solo sobre la agricultura, sino que este gran movimiento de jóvenes a estos empleos más vulnerables y medio tiempo en el sector informal es desconocido y mal comprendido, y por lo tanto la política ha seguido ciega a este enorme crecimiento de la economía informal en el espacio rural y también rural, en el espacio urbano, y también rural. Es decir, que es importante que los legisladores y el sector privado comiencen a poner cifras en el sector formal. Hemos escuchado, por supuesto, hablar de Voice y las historias de éxito
que nos ha recordado Philippe con respecto a los éxitos en que jóvenes se involucren en organizaciones establecidas o en las propias. George también nos dio unas palabras muy estimulantes en este sentido. Y por supuesto hemos escuchado de acceso a recursos productivos, reforma agraria, políticas de alquiler, innovación y diálogo intergeneracional. Y hemos hablado también de finanzas y de la falta del mismo. Pero con respecto a las obsesiones actuales en la cooperación del desarrollo y las políticas respecto de la seguridad de los alimentos y del papel del sector privado, creo que tenemos ahí unas llamadas de atención bastante reales. Una obsesión con la seguridad de la alimentación y de la producción deja de lado la cuestión de la empresa y los empleos. Y si ambas partes de esto no se ponen en un conjunto, vamos a tener problemas con solamente una obsesión con producción y no en el sector de la idea de capacidad empresarial y empleos. Vamos a tener un enorme problema tanto en tratar con el cambio intergeneracional, así como también en asegurar la producción futura. Y el segundo punto es esto que se ha repetido una y otra vez y que es bastante puntual, de esta enorme expectativa de transferencia del sector público al privado. Hay muchas cosas que se pueden esperar de esto, muchos beneficios, pero si vamos a estar trabajando en un mundo de partenariados público-privados, en nuevas visiones de la agricultura, con enorme papel para las empresas, para entregar el bienestar público en la agenda de desarrollo, si estas empresas solo trabajan con el 10% principal, que está capitalizado y con acceso a infraestructura, y los más viejos y los hombres, vamos a arriesgar accidentalmente un nuevo elitismo en la política de desarrollo y una expectativa excesiva del sector privado en esta agenda. No quiero ignorarla del todo, pero en este debate hemos tenido ciertas llamadas de atención útiles para la agenda del desarrollo y los negocios. Lamento no haber resumido todo, pero estas son las impresiones que me llevo. Gracias. Gracias, Bill. Entonces ahora venimos al final de este seminario provocador o provocativo. Lamento habernos tomado 15 minutos más de lo que nos habíamos programado, pero eso solo muestra que tuvimos un panel muy interesante. Quiero agradecer a los 4 oradores por su valiosa contribución, pero también a todos ustedes por estar aquí compartiendo sus impresiones con nosotros y haber tenido este interesante debate que, como Bill dijo, debiera ser una llamada de atención para todos nosotros, que no debiéramos pasar por alto la importancia de incluir a la juventud en la agricultura. Muchas gracias por ello y les deseo un buen viaje a casa.